especializados, que son el tejido sanguíneo, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Vamos a hablar un poquito primero de repasar, digamos, lo que ya explicó muy bien la doctora Fur, el tejido sanguíneo. A ver, espérenme. Bueno, el tejido sanguíneo en sangre es uno de los tejidos especializados que se va a caracterizar por ser fluido, ¿sí? Tiene una consistencia líquida y va a estar constituido por células que van a estar sumergidas en una sustancia intercelular que se denomina plasma. Acá vemos entonces componentes de la sangre, plasma y elementos figurados, que son las células de la sangre. Estos van a ser los eritrocitos, las plaquetas y los leucocitos. Dentro de los leucocitos vamos a encontrar los granulocitos, ¿sí? Que se caracterizan por presentar gránulos en su citoplasma, y estos son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y los agranulocitos que carecen de estos gránulos citoplasmáticos, que son los linfocitos y los monocitos. Vamos a ir mirando cómo se observan estos elementos o componentes del tejido sanguíneo en los preparados. Acá vemos, ¿sí? El plasma sanguíneo, como dijimos que les explicó la doctora Afur, que cuando nosotros vamos y nos realizamos un laboratorio, por ejemplo, mediante una técnica de centrifugación, ¿sí? Vamos a obtener como se ve acá, un concentrado de matíes en el fondo, ¿sí? De glóbulos rojos. Vamos a ver que por encima de ese cúmulo de matíes está una capa, ¿sí? Que contiene las plaquetas y los glóbulos blancos, y por encima vemos Andrea, disculpa, ¿sí? habla un poquito más fuerte porque no se te escucha muy bajito. Ok, dale, Doc. Bueno, escucho y bien. por encima entonces ¿se escucha un poco mejor? Sí, Yo siempre profe. lo escuché súper, Bien, profe. Dale. Y la capa más superficial vamos a encontrar el plasma sanguíneo, que es esta matriz extracelular líquida que le va a dar la fluidez a la sangre, que vemos, como vemos acá en la imagen, tiene como un color amarillento, translúcido, y va a ser la que va a transportar las células, ¿sí? Van a llevar los nutrientes y los elementos de desechos de esas células, ¿sí? Esta matriz, este plasma sanguíneo va a estar compuesto por agua, por proteínas, componentes inorgánicos y orgánicos, como ya les explicó la doctora Food. Vamos a mirar un poquito el preparado histológico, ¿sí? Y vamos a describir cada uno de estos componentes, ¿sí? Nosotros, para poder observar la sangre al MO, vamos a utilizar una técnica especial, que es el extendido o frotis. Vamos a colocar para él una gotita de sangre en el portaobjeto, ¿sí? Y con el borde del cubreobjeto vamos a arrastrar la gotita, para extenderla en la superficie de ese portaobjeto. Vamos a dejar fijar al aire un rato y colocamos y vamos a colorear, utilizando una técnica que ya les nombró la doctora, que se denomina Magrun-Waldjensa, ¿sí? Primero vamos a colocar, se coloca el Magrun, ¿sí? El Magrun-Wald, que tiene eosina y azul de metileno, y después el Giemsa, que tiene productos de oxidación como el azul, violeta, azul de metileno. Eso es un poquito de las características fundamentales de esta coloración. ¿Qué vamos a observar nosotros entonces? Este es el preparado, el extendido frotis sanguíneo, ¿sí? Vamos a observar que casi todo el campo va a estar cubierto por unas formas redondeadas, anucleadas, ¿sí? No tienen núcleo, dispuesto como en pilitas de monedas. Miren, vemos acá, les estoy mostrando con el cursor, que van a ser los glóbulos rojos, ¿sí? Que están en mayor número, o sea, casi el campo de mi preparado va a estar cubierto por glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, Se profe. escucha bien. Bueno.
podemos descubrir acá en este campo otras células que vieron que tienen mayor tamaño, que son los glóbulos blancos, que ya vamos a ir viendo, ¿sí? A medida que describamos las células, cómo se ven cada uno de estos glóbulos blancos. Entonces, vemos los eritrocitos, los discos bicóncavos, ¿sí? Que no tienen núcleo y las vamos a observar con una coloración así rosada. ¿Está? ¿Quedó claro? Seguimos. Bueno, los leucocitos. Como les dije anteriormente, vamos a tener, según presenten gránulos citoplasmáticos o no presenten estos gránulos, los vamos a dividir en granulocitos o agranulocitos. Los granulocitos o polimorfonucleares son los eosinófilos, los neutrófilos y los basófilos. Y los agranulocitos o monomorfonucleares son los linfocitos y monocitos. Ya vamos a ver por qué se llaman así. Vamos a ver las características de estas células. Bueno, acá tenemos una imagen grande de cómo las observamos al MO, ¿sí? A cada una de ellas. Vamos a observar los neutrófilos, vamos a empezar a describir los granulocitos, que dijimos que tenían estos pequeños gránulos citoplasmáticos, ¿eh? Los neutrófilos más o menos van a medir entre 10 a 15 micrómetros, ¿sí? Todas las células sanguíneas miden más o menos ese tamaño. Vamos a ver que tiene una característica fundamental, que es su núcleo. Su núcleo es lobulado, o sea, es un núcleo, pero que presenta lóbulos, que van a estar unidos por puentes de cromatina, se llaman. ¿Sí? Vemos acá, este tiene 3 lóbulos, un núcleo con 3 lóbulos, ¿sí? Vemos que estas células tienen pocas organelas membranosas, van a tener un Golgi pequeño, algunas mitocondrias en su citoplasma y tienen otra característica fundamental, además de su núcleo lobulado, es que tienen estos gránulos citoplasmáticos que se denominan específicos, específicos o secundarios, azurófilos primarios y terciarios. Eso es a modo para que vayan conociendo un poco más a esta célula. Pero nosotros al MO la observamos así, su núcleo basófilo y su citoplasma eosinófilo, ¿sí? Lo voy a pintar como de rosadito. ¿Mm? Los eosinófilos, ¿sí? Son otras células que también presentan gránulos citoplasmáticos, ¿sí? Que tienen también el mismo tamaño que los neutrófilos aproximadamente y van a recibir ese nombre de eosinófilo por estos grandes gránulos que vemos acá exagerados en este dibujito, ¿sí? Refringentes en su citoplasma, van a tener un núcleo bilobulado, ¿sí? 2 lobulitos, un solo núcleo pero con 2 lóbulos, unidos por este puente de cromatina que les nombré anteriormente, ¿sí? Va a tener gránulos específicos y gránulos azurófilos. Entonces, yo voy a pintar mi núcleo con 2 lóbulos basófilos y mi citoplasma es eosinófilo. Así los voy a dibujar en el preparado. Después vamos a ver los basófilos que miden aproximadamente lo mismo. Ya vamos a ver en el frotis sanguíneo cómo se ve la diferencia de tamaño entre estas células blancas y los eritrocitos, ¿sí? Estos basófilos van a tener un núcleo bilobulado, así como una forma de S parece, ¿sí? Y la cromatina está como en forma de grupos, como vemos acá. Estos son dibujos esquemáticos, también bastante exagerados, pero es para que ustedes vean cómo se disponen estos gránulos y la coloración. Yo tengo que dibujarlo al basófilo como con granulitos en su citoplasma, sí, bien basófilos. Lo mismo el núcleo. Es bien bilobulado y como en forma de S. Lo voy a dibujar. Son los menos abundantes los basófilos. No voy a ver tantos basófilos. Y nuevamente les repito que se tiñen así con esa intensa basofilia por estos gránulos específicos y azurófilos que presentan en su citoplasma. Los agranulocitos dijimos que son los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos son los más comunes, digamos, son los más pequeñitos, entre 7 y 8 micrómetros miden.
van a presentar un núcleo grande, ¿sí? Bien esférico, que ocupa casi toda la célula, como vemos acá, ¿eh? Entonces me queda solamente como un bordecito de citoplasma, alrededor. Tiene escasas organelas, Golgi, es una célula pequeña. Presenta pequeños granulitos que corresponden a surófilos que corresponden a sus lisosomas. O sea, sus gránulos no son visibles, ¿está? Como en el caso de los granulocitos que estuvimos estudiando. En el linfocito presenta lisosomas, o sea, que se ven como gránulos azurófilos, pero que no los vamos a distinguir en el citoplasma de estas células en el preparado. Lo vemos así, como se ve en esta imagen. Como les explicó la doctora, estas células se van a clasificar en linfocitos T, B, natural killer. Y los monocitos, ¿sí? Son células grandes, de más o menos 18 micrómetros tienen aproximadamente estas células. Van a tener como un núcleo así arriñonadito, ¿sí? Que tiene como una escotadurita al costadito, ¿sí? Y presenta como, bien así, como se observa, un riñoncito, el núcleo. Y por otro lado, vamos a estudiar la otra célula sanguínea, que es la plaqueta. Bueno, vamos a ver que al MO se observan de esta manera, así, de color basófilo. A ver, esperen, vamos a buscar el preparado acá. Vamos a mirar el preparado, ¿sí? Las plaquetas, sí, vamos a verlas como restos de células pequeñitas, son restos de células de la médula ósea que se llaman megacariocitos, o sea, son pedacitos de esos megacariocitos. Viene a ser como un trocito de ese citoplasma de esta gran célula que es el megacariocito. Se ven como un cúmulo de puntitos bien basófilos, son chiquititos, o sea, 2 a 3 micrómetros, ¿ven? Los vemos como agrupaditos acá, no sé si llegan a observar en el preparado. Estas son las plaquetas. La vamos a dibujar con una intensa basofilia, ¿sí? Bien en grupitos se ubican. Las plaquetas van a presentar dos partes, ¿sí? Como le explicó la doctora hoy ya, una zona central que va a estar teñida intensamente, que es el cromómero, y otra periférica que es más pálida, que se llama hiato. ¿Quedó claro? Entonces este es el preparado que nosotros vamos a tener que dibujar en la actividad, ¿sí? Células sanguíneas al 40 por, la técnica de coloración es Mike-Grunwald-Gemsa, y vamos a observar dispuestas, o sea, sumergidas en este plasma sanguíneo, que vamos a observar los hematocritos o los hematíes, perdón, o glóbulos rojos, las plaquetas agrupaditas con una intensa basofilia y los leucocitos, como vinimos estudiando, como vimos anteriormente, con sus núcleos, cada uno con las características específicas, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Yo, Vamos a profe, dejar. Sí. entonces hay que dibujar los 8 dibujitos anteriores. No, 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 no. Este Pero es preparado. Yo les voy a explicar al final. Yo quiero que ustedes entiendan qué es lo que estamos observando. Al final les voy a explicar qué es lo que tienen que dibujar, o sea, les voy a Ok. mostrar la consigna, ¿sí? Pero este es el preparado que ustedes tienen que hacer. Las células sanguíneas al 40 por, con esta técnica de coloración específica que nos permite observarlas, y vamos a ver qué células. Los hematíes, los leucocitos, que tenemos que dibujar como vimos cada uno de ellos anteriormente, ¿sí? Que acuérdense que esas las vemos en escasa cantidad, ¿sí? En cambio los hematíes vamos a verlo como en pilas de monedas por todo el campo, o sea, todo mi campo va a estar minado de glóbulos rojos, que son estos, que los voy a pintar bien rosaditos. Las plaquetas, acuérdense que las voy a encontrar como pequeñas comitas así, porque son restitos de citoplasma de estas células, como les expliqué hoy, sí que se van a disponer de esta manera, agrupadas, y las voy a pintar basófilas, ¿sí? Como comitas basófilas una al lado de la otra, en grupitos.
Así voy a ver las plaquetas. Este es el preparado que yo tengo que dibujar, que ya les voy a mostrar en la consigna, en la última diapositiva. ¿Quedó claro? Recuerden que siempre tengo que poner qué estoy viendo, ¿sí? Cuál es la técnica de coloración y todos los dibujos tienen que tener referencia. ¿Se entendió sangre entonces? Bueno, Sí, profe. seguimos. Sí, profe. Seguimos. Vamos a estudiar un poquito entonces ahora el tejido cartilaginoso, que, como les explicó la doctora anteriormente, es un tejido conjuntivo especializado que junto con el tejido óseo va a constituir los tejidos de sostén del organismo, ¿eh? Este tejido está capacitado para resistir fuerzas y soportar peso. No posee terminaciones nerviosas, por lo tanto es aneural, y tampoco posee vasos sanguíneos ni linfáticos, avascular. ¿Mm? Sus células se van a nutrir por difusión a través de la matriz de vasos que provienen del tejido conectivo vecino. ¿Mm? ¿Cómo está compuesto el cartílago? Está compuesto por células especializadas, llamadas condrocitos. Estos condrocitos van a estar sumergidos en una matriz extracelular muy especializada, ya que es sólida, esta matriz es sólida, es firme y tiene elasticidad. Esa es la característica de la matriz del tejido cartilaginoso. ¿Sí? Vamos a clasificar al cartílago en cartílago hialino, cartílago fibroso y elástico. El hialino en su matriz va a tener... ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno. El hialino en su matriz va a tener muchos proteoglucanos sulfatados, ¿eh? Esta matriz es como amorfa y de aspecto vítreo. Ya vamos a ver nosotros en preparado de tráquea y ahí vamos a poder observar bien las características de las células y de la matriz del cartílago hialino. El fibroso, en cambio, va a tener en su matriz muchas fibras de colágeno, ¿sí? Lo vamos a encontrar en lugares que requieren para su función, digamos, mucha resistencia a la compresión y a la distensión. A nosotros nos compete este cartílago también porque va a formar la articulación temporomandibular. La vamos a encontrar en la ATM. Y por último, el cartílago elástico va a tener una matriz que tiene fibras elásticas, como bien su nombre lo dice. Y lo vamos a encontrar donde se requiere más elasticidad, ¿sí? Por ejemplo, en la laringe, la epiglotis, en el conducto auditivo externo. Vamos a ver ahora cada uno de ellos, ¿sí? El cartílago hialino tiene como un aspecto, este es el preparado, ¿sí? de cartílago hialino. Vamos a ver que tiene como un aspecto vidrioso, como azulado parece, ¿eh? Vemos el cartílago y sus componentes. Los condrocitos, los condroblastos, la matriz, acá vemos el pericondrio que les explicó la doctora, que ya lo vamos a describir. Este pericondrio va a tener dos capas, ¿sí? Una capa de tejido conjuntivo denso y una otra capa en donde vamos a encontrar a los condroblastos. ¿Mm? Por debajo de esta capa del pericondrio encontramos a los condrocitos, que son las células propias del cartílago, que se van a ubicar en grupitos, ¿sí? Agrupadas, formando lo que se denomina grupos isógenos, ¿sí? El condroblasto, que la vemos en esta capa del pericondrio, el condroblasto es una célula que al MO la vamos a ver como joven, nueva, ¿sí? Se ubica en esta capa interna del pericondrio, son células ovaladas, con núcleo prominente, ¿ven los núcleos? ¿Sí? Y vemos que esos citoplasmas se tiñen muy basófilos, ¿eh? Van a tener el RER, el Golgi muy desarrollado, o sea, son células que están muy activas, ¿sí? Por eso tienen también abundantes mitocondrias y muchas vesículas de secreción.
están en esta zona, en la periferia, y sintetizan los componentes de esta matriz que vamos a describir a continuación. Esta es la matriz, que como le explicó la doctora, puede ser interterritorial o territorial. El condrocito es la célula más madura, ¿sí? Estos son los condrocitos. La célula más madura que va quedando atrapada en esta matriz. Y su función es mantener la estructura de ese cartílago. Hablamos que los condroblastos eran células recontraactivas, ¿sí? Que tenían muchas mitocondrias, el Golgi bien diferenciado, el RED. Estas son células que ya como van bajando un cambio, por decirlo así. Van llegando hasta llegar a ser solamente parte estructural del cartílago. Y se van a ubicar, ¿sí?, en grupitos, como les dije anteriormente, formando grupos isógenos. Estos grupos exógenos van a estar rodeados por una extensa matriz, ¿sí? Y estas células, vemos cómo son células redondeadas, que en realidad se tiñen de un color, su citoplasma se tiñe como un color más eosinófilo. Acá en este preparado, vamos a seguir mirando un poquito más, acá los vamos a observar bien. Vamos a ver cómo su núcleo es basófilo, pero su citoplasma es como pálido, ¿sí? Lo voy a pintar como un rosa pálido, eosinófilo. En cambio, si ustedes ven la imagen anterior, van a ver como que parece como si tuviese una basofilia el citoplasma del condrocito, pero en realidad la tengo que pintar así, como más pálido. Son células redondeadas, con citoplasma acidófilo. ¿Por qué? Porque en el citoplasma va a haber glucógeno y va a haber lípidos. Y en el núcleo, generalmente en algunas células, si las vemos más cerca, este preparado se ve como un poco más de lejos, se puede llegar a distinguir apenitas el nucleolo en el núcleo, ¿sí? Entonces, estos son los condrocitos, células redondeadas, que se ubican en grupitos que van a formar grupos isógenos. Yo le voy a pintar su citoplasma bien basófilo, su núcleo bien basófilo y su citoplasma acidófilo, clarito. ¿Por qué? Porque tiene glucógeno, tiene lípidos. Los voy a ver así, como estamos observando en este preparado, que es el que vamos a tener que dibujar. Cartílago hialino, tráquea, ¿sí? Acá vemos entonces el pericondrio, que les expliqué anteriormente, que tiene una capa de tejido conjuntivo denso y una capa de células que son los condroblastos. Por debajo ya vamos a encontrar los condrocitos, ¿sí?, que se disponen así en grupos isógenos de 1, 2, 3 células, que a su vez van a estar rodeados por la matriz del cartílago. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno, Profe, ¿puedo repetir, sí. profe? Es porque se me cortó un poco. Entonces, en el preparado voy a observar el pericondrio, que va a ser el tejido conjuntivo que va a nutrir a todo mi cartílago. El pericondrio va a tener dos capas, una más externa, que está compuesta es un tejido conjuntivo denso, una capa más interna que va a presentar, en la cual voy a encontrar a los condroblastos, ¿sí? Y después ya sigo bajando y voy a encontrar a los condrocitos, que van a estar agrupados, ¿sí?, en grupos de 2 a 3 células, formando lo que denominamos grupos isógenos. A su vez, estos condrocitos, estos grupos isógenos, van a estar rodeados por una extensa matriz. Y acá vamos a ver ¿quedó claro? Vamos a mirar igual un poco más. Profe, Sí. todo tiene la misma coloración y es todo 40 por. Sí, el preparado que se les pide es 40 por. Ah, bueno, gracias. Acá se ve bien el pericondrio con las células, ¿sí?, los grupos isógenos y la matriz. Pero yo acá tengo que tener en cuenta que esa extensa matriz de la que le hablé va a tener dos partes. Van a ser dos matrices distintas, digamos. Una matriz que va a rodear a los grupos isógenos,
¿sí? Que se va a denominar matriz territorial. Está cerca de la célula. Es esta, la que les marco acá con la flechita. ¿Sí? Es la zona territorial o matriz territorial. Está más cerca de la célula. Vemos que es la más intensamente teñida. Entonces yo voy a dibujar el grupo isógeno y alrededor voy a dibujar una zona, voy a pintar, mejor dicho, una zona como más teñida, ¿eh? Alrededor del grupo isógeno, solo alrededor de los grupos isógenos, como vemos acá. En todos vemos alrededor de los grupos isógenos la matriz territorial. ¿Por qué se tiñe más fuerte? Porque tiene bien alrededor, vamos a verle, digamos, va a tener, es una capa bien fibrosa, ¿sí? Vamos a encontrar fibras colágenas alrededor, entonces por eso se tiñe un poquito más intenso. Y después vamos a tener la matriz interterritorial, que es la que está acá, que les estoy marcando, se les marca con la flecha, que es digamos, toda la extensión del el resto de la matriz, ¿sí? Profe, Va a rodear disculpe. por fuera esa matriz territorial y la va a separar los grupos de condrocitos, la matriz interterritorial, por fuera de la matriz territorial y va a separar esos grupos de condrocitos. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo voy a pintar? Voy a pintar los grupos isógenos, el condrocito con su núcleo basófilo y su citoplasma. ¿Cómo era el citoplasma? ¿Qué les dije? Ajá. Basófilo, ¿Cómo? Profe, claro, profe, basófilo, Más el clarito, ¿sí? citoplasma. Sí, se me- se me- no te escucho. no tengo conectividad y estoy con un amigo yo y Eren nos está pasando media los dedos a la compu y le quiero avisar que estoy con él así yo me desconecto. Y Dale, me no hay quedo problema. No hay problema. con Ramiro estoy así que. Bueno, y Bueno, alrededor vale. la matriz, la zona territorial o matriz territorial, entonces la voy a pintar o colorear de una tonalidad más intensa, y la matriz interterritorial, que es la que separa los grupos isógenos, la voy a teñir, la voy a pintar más pálida. ¿Quedó entonces? ¿Se entiende? Esto se tiene que ver perfecto en su preparado, en su dibujo. Bueno, vamos a seguir un poquito. Este no van a tener que dibujar, pero les explico para que quede claro. El cartílago elástico. Vamos a formados, agrupados en grupos isógenos. Vamos a ver que son las mismas células, ¿eh? También vamos a tener el pericondrio, que es esta parte, la más superficial, ¿sí? Y en la matriz lo que se resalta son las fibras elásticas, que van a formar como una red, fibras elásticas, y vamos a tener también fibras colágenas de tipo 2. La técnica de coloración que se utiliza generalmente para poder ver bien las fibras elásticas es la resorcina fusina. Por eso vemos acá que es como un color fucsia. Vemos entonces las mismas células del pericondrio, los condroblastos, los condrocitos en grupos isógenos, pero que tenemos muchas fibras elásticas alrededor, y fibras colágenas de tipo 2. Este es el preparado de cartílago elástico. El cartílago fibroso, ¿sí? Es como una combinación, digamos, de tejido denso y cartílago. ¿Por qué? Porque vamos a ver, como se observa acá en la imagen, cómo las fibras de colágeno se van a disponer como en forma paralela, parece, en dirección de la fuerza que va a estar requiriendo la función de este cartílago, ¿sí? Entonces, las fibras se van a disponer en forma paralela a la fuerza. Y los condrocitos van a quedar como alineados con las fibras en hileritas, pero siempre en sus grupos isógenos, siempre agrupaditos en sus grupos isógenos. Eso va a ver, entonces nos va a hacer ver en qué sentido se está dirigiendo la fuerza
a la cual está siendo sometido este cartílago. Este tejido sí no presenta pericondrio, a diferencia de los otros dos, que sí presentaban. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Bueno, seguimos entonces. profe. No, profe, todo bien. Entonces, de cartílago, quedó claro el cartílago hialino, que es un preparado de tráquea, el que tienen que dibujar. ¿Quedó claro cómo tengo que colorear las células y la matriz? Bueno, me avisan cualquier cosa. Igual ahora, cuando vayamos a cada uno a su comisión, las docentes también les van a volver a mostrar cualquier cosa porque tienen el power con los preparados, ¿sí? Vamos a mirar un poquito ahora tejido óseo, ¿sí? Que es por ahí un poquito más complejo. El tejido óseo es un tejido especializado que constituye los huesos, que son los órganos del sistema esquelético, como bien sabemos, ¿sí? Es un tejido conectivo denso, especializado, que la principal característica es que tiene una matriz extracelular que está calcificada. El mineral que presenta es el calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. Desde el punto de vista macroscópico, como vemos en esta imagen acá, el tejido óseo se va a organizar como tejido óseo esponjoso, ¿sí? Que va a estar compuesto por estas trabéculas que les explicó la doctora, que son como listones u hojas que se van a como entremezclar, se ve bien en este dibujito, se entremezclan en distintas direcciones y van a formar como un retículo, cuyos espacios, en estos espacios vamos a encontrar por dentro la médula ósea. Este es el hueso esponjoso. Y por otro lado, el tejido óseo compacto, que es este que vemos acá, que les muestra acá con la flechita. El tejido óseo compacto es como una masa compacto que no tiene espacios visibles a diferencia del tejido esponjoso, ¿sí? Y ambos se van a distribuir, el tejido compacto y el esponjoso, de diferentes formas en los distintos huesos. Rodeando ese tejido óseo vamos a encontrar el periósteo, que es una capa de tejido conectivo denso. Esto a modo para recordar la macroestructura. Acá vamos a ver un corte transversal de hueso compacto. Desde el punto de vista ya vamos a lo microscópico. Si hacemos un corte transversal, como se ve acá en la imagen, de este hueso compacto, vamos a ver que está constituido por gran cantidad de unidades estructurales. Que ¿cómo les dijo la doctora que se llaman? ¿Cuál es la unidad estructural o funcional del hueso? La ostiona. ¿Trabécula, profe? Sistema de Haber u ostiona, que como les mostró y les explicó la doctora Fur, tienen una forma cilíndrica, que van a constar de varias capas que eran con capas o laminillas concéntricas. ¿Se acuerdan eso o no? Las laminillas. Sí. Bueno, Sí. ya se olvidaron todo, parece. Bueno, entonces, entre esas láminas concéntricas, ¿sí? Entre estas láminas concéntricas vamos a encontrar otra que ya vamos a ver en el otro dibujo que lo van a entender mejor, que se disponen en distinta posición, que son las laminillas intersticiales. Y rodeando el hueso por fuera vamos a encontrar láminas basales externas, como se ven en el dibujo acá, y por dentro, dentro de las laminillas circunferenciales, las láminas basales internas, que son estas. Vamos a mirar en el dibujo acá, para que no se confundan tanto. Esta es la unidad estructural del tejido óseo, osteona o sistema de Haber. Nosotros vamos a estudiar, el preparado que vamos a tener que hacer es el tejido óseo compacto, como se ve acá, 40 por, y la técnica es el tejido óseo por desgaste. Para poder observar la estructura del tejido óseo vamos a utilizar
Esta técnica que consiste en lijar un trozo de hueso, ¿sí? De tejido óseo compacto, hasta dejarlo como muy finito para que pueda ser atravesada por la luz del microscopio, ¿eh? Entonces, nosotros con esta técnica no vamos a observar tejido orgánico, porque se pierde con la misma, ¿eh? Vamos a ver solamente la parte inorgánica, como se ve acá en este preparado. Y lo vamos a ver como en un tono de color marrón o negruzco, ¿sí? Vemos el sistema de Haber. Vamos a mirar otra imagen porque acá no se ve tan bien. Este es el sistema de Haber. A ver, espérenme que hay otra mejor, creo. A ver, esperen que estoy buscando una imagen. Acá. Acá se ve perfectamente. Vemos entonces el sistema de Haber constituido por las laminillas concéntricas, que son estas que le estoy marcando acá con el cursor, ¿sí? El conducto el conducto de Haber va a estar en el centro. Este es el conducto de Haber, ¿sí? En el centro tengo el conducto de Haber y alrededor las laminillas concéntricas. Estamos hasta ahí. Otra cosa, otra estructura que voy a observar son como pequeñas arañitas, que son las lagunas osteocíticas. Vamos a mirar a ver dónde se vea mejor. Acá, ¿ven? Las lagunas osteocíticas en donde estaba el osteocito, ¿sí? Como esta es una técnica por desgaste y como les expliqué que no voy a ver células, voy a ver esas lagunas que representan el lugar donde estaban estas células, ¿sí? Con sus canalículos. Vamos a ver entonces también el conducto de Volkmann, que comunica transversalmente los conductos de Haber entre sí, con la superficie externa e interna del hueso. Por ahí van a pasar los vasos sanguíneos que van a nutrir al tejido óseo. Estos son los conductos de Volkmann. Van a comunicar transversalmente los conductos de Haber. Entonces, ¿cómo voy a dibujar el conducto de Volkmann? De esta manera, ya les muestro acá. Así. Este es el canal de Haber, las laminillas concéntricas, los conductos de Volkmann que comunican los canales de Haber entre sí. ¿Se entendió? Las laminillas intersticiales están entre las ostionas, que como les dije hoy anteriormente, adoptan otra disposición diferente a las laminillas concéntricas. ¿Se entiende? Este es el preparado que me parece que les va a servir más para estudiar, porque podemos ver la ostiona, ¿sí? Con el canal de Haber, las laminillas concéntricas. Estas son las laminillas intersticiales que separan, digamos, las ostionas, que tienen distinta disposición. Y vemos bien acá los conductos de Volkmann que comunican los canales de Haber entre sí. Y los osteocitos que no vemos, vemos solamente las lagunas, que son como arañitas, las voy a dibujar como asteriscos así. ¿Quedó claro? ¿Qué quieren que repita? ¿Se entendió? Bueno, Profe, avísenme. Sí. a mí me confunden profe. las láminas concéntricas con los osteocitos. ¿Cómo? Que me confunden las láminas concéntricas con los osteocitos. Vos la Como vas a que no puedo dibujar diferenciar en la como imagen. vas a hacer. Entonces, en tu preparado vas a identificar el conducto de Haber y alrededor vas a hacer todo, así estos puntitos que ves acá, ¿sí? Que corresponden a las láminas concéntricas. Mira, como te muestra acá la flechita, ¿ves? 1, 2, 3, ¿sí? Las lagunas donde estaban los osteocitos, acordate que vos no vas a ver osteocitos, vas a ver las lagunas donde estaban los osteocitos, ¿sí? Las vas a dibujar, bueno, no se ve acá, pero a ver, como acá ves, como asteriscos,
¿sí? Como asteriscos, como arañitas, dice la bibliografía, que van a corresponder a esas lagunas donde se ubicaban los osteocitos con sus prolongaciones. ¿Entendés? Por eso se la ve, te digo que la dibujes como asteriscos. ¿Me entendés o no? Sí, profe. Las haces acá, entre las lagunas, entre las laminillas concéntricas. ¿Mm? Bueno, acá vamos a ver el hueso por descalcificación, que también les explicó la doctora ya. Vamos a ver las células y las fibras, o sea, solamente los componentes orgánicos. En esta técnica lo que eliminamos son las sales minerales, utilizando soluciones ácidas o quelantes, ¿sí? Entonces voy a ver la parte orgánica. La matriz ósea va a estar formada por una parte orgánica, fibras de colágeno, sustancia fundamental, y la parte inorgánica que son los fosfatos el fosfato de calcio, como les expliqué, en forma de hidroxiapatita, iones de magnesio, potasio, etc. ¿Sí? Vamos, ¿qué voy a distinguir yo acá? Que en este preparado, las células que bien les describió hoy la doctora. Vamos a dibujar entonces el preparado de hueso por descalcificación. ¿Mm? Vamos a ver en el preparado una trabécula ósea, en la que voy a tener que diferenciar cada una de las células. Las células del tejido óseo son, vamos a ir a la célula y yo les voy a ir mostrando después en el preparado. Las osteoprogenitoras, ¿sí? Que van a formar osteoblastos durante la vida fetal y el crecimiento. Los osteoblastos, que son las células formadoras de hueso, que se encargan de sintetizar todos los componentes de esa matriz ósea que nombramos anteriormente, que van a ser células ovoides con cortas prolongaciones por las que se comunican. Van a tener un núcleo que está desplazado en dirección opuesta al hueso que van fabricando, que van formando. Y el citoplasma es bien basófilo porque son células que tienen mucha actividad. Vamos a conocer entonces a los osteoblastos. Estos son los osteoblastos. Este es el esquema de la célula, la forma que tiene con sus prolongaciones. Vemos que tiene como un color bien basófilo. Las voy a dibujar con su núcleo desplazado hacia el hueso recién formado. En dirección opuesta, perdón. Profe, Sí. Acá se ve el preparado disculpe, también. pero ¿de qué color teníamos que pintar el cartílago? Espérame, vamos a terminar acá y porque si no nos vamos a mezclar. ¿Sí? Vamos a En terminar todo caso, aquí. André, ahora disculpa, André, en su ¿Sí? comisión, el jefe de trabajos prácticos le va a aclarar, chicos, esos pequeños detalles, porque si no tiene que retroceder otra vez, la doctora ya pasó ese preparado. Y vamos a seguir con las células del tejido óseo, que es el que tienen que dibujar en el último preparado, para que puedan identificarlas. El osteoblasto, entonces, dijimos que son células que son ovoides, que tienen cortas prolongaciones, como vemos acá. Este es el esquema, ¿sí? En el MO la voy a observar así, como esta imagen. El núcleo va a estar desplazado, ¿sí? De forma opuesta hacia donde está, hacia donde se produjo la formación de hueso. Son células formadoras de hueso. Este es el osteoblasto. Los osteocitos son las verdaderas células del tejido óseo, ¿sí? Fueron osteoblastos que quedaron atrapados en la matriz ósea durante el proceso de formación de ese hueso y van a tener prolongaciones finitas y su función va a ser mantener la calidad de ese tejido óseo. Miren, acá vemos el osteocito, ¿sí? La vamos a ver, son células redondeaditas, que quedaron atrapadas en la matriz ósea en el proceso de formación del hueso. Y tienen también, si vemos la microestructura del osteocito, como pequeñas prolongaciones. Bueno, otra célula que vamos a ver son las células de recubrimiento óseo, que la vamos a ver como una capa de epitelio plano simple,
pero en la superficie externa e interna donde no hay actividad de formación o reabsorción de hueso, que son estas. Estas son las células de recubrimiento. Así voy a ver. Vamos a ver osteocitos, vamos a ver estas células de recubrimiento, ¿sí? Que no tienen actividad, son células que quedaron ahí como formando un epitelio plano simple. ¿Mm? Estas son las células de recubrimiento óseo, o se las llama también osteocitos de superficie. Otra célula que vamos a distinguir son los osteoclastos, que también ya les explicó la doctora hoy, que son células grandes y multinucleadas. Tienen forma variada, van a estar en lagunas que se denominan lagunas de Hauship. Cada célula va a tener como un bordecito fetoneado, fruncido, con pliegues en su plasmalema. Son células que tienen mucha mitocondria, Golgi, lisosomas y que van a estar cumpliendo la función de reabsorción ósea. Acá voy a encontrar, a ver si les voy a mostrar para que puedan ver bien, los osteoclastos. ¿Ven? Que son células como más grandes, ¿sí? Generalmente son células multinucleadas. Les voy a mostrar en otro preparado que se ve también osteoclasto. Acá vemos un osteoclasto, ¿sí? Con sus múltiples núcleos y vemos la diferencia de tamaño, ¿sí? Con los osteocitos que son más pequeños. En este preparado también vamos a ver una osteona de hueso calcificado. Recuerden que en el hueso compacto veíamos las ostionas con los conductos de Havers, las laminillas concéntricas y todas las estructuras que estuvimos describiendo anteriormente. Los osteocitos en las lagunas, acá. Este es el preparado que ustedes tienen que hacer hoy. El hueso por descalcificación a 40 por con hematoxilina eosina, la trabécula ósea, y vamos a distinguir entonces cada una de esas células, ¿sí? Vemos los osteocitos, los osteoblastos, las células de recubrimiento. Todas las células tienen que estar marcadas, ¿sí? Con su flechita, con nombre y apellido, como les digo siempre. ¿Qué duda tienen, chicos? Por ahí les fui mostrando, por ahí yo sé que se les habrá hecho un matete con el tema de las células. Pasa que en algunos preparados se ven mejor las células que en otros. Entonces por eso les mostré varios preparados en los que veíamos por ahí las distintas células de forma más, un poquito mejor, digamos. ¿Ven? Las células de recubrimiento óseo, los osteocitos en lagunas, acá vemos el núcleo del osteocito por ahí en mayor aumento, el osteoclasto, que es una célula más grande, ¿sí? Acuérdense que es multinucleada. Y bueno, ¿qué duda tienen con respecto a esto? ¿Quieren que les vuelva a mostrar? ¿Solo un dibujo hay que hacer? Estamos hasta ahí, vamos a la actividad. Bueno, ¿qué van a tener que dibujar? Van a tener que dibujar un frotis de sangre con la técnica de coloración correspondiente, Mike-Grunwald-Gemsa, cartílago hialino tráquea, ¿sí? Yo todo esto preparado les mostré, ¿sí? Y de hueso van a tener que dibujar un hueso por descalcificación, todo a 40 por, con hematoxilina, y el tejido óseo compacto al 40 por, con la técnica de hueso por desgaste, ¿sí? Que ya cada uno de sus profesores le van a ir mostrando de nuevo los preparados, ¿sí? Pero que yo ya les expliqué anteriormente cómo tienen que dibujarlos. Y por último, van a realizar un cuadro comparativo entre los tejidos conectivos especializados, teniendo en cuenta las características de la matriz de cada uno, los componentes y la función, ¿sí? El día lunes que viene, o sea, la clase que viene, vamos a realizar la puesta en común de la actividad. Todos van a tener que tener su cuadrito, ¿sí? Vamos a nosotros a presentar el cuadro con las respuestas correctas para hacer un repaso para que quede claro este tema, ¿sí?
¿Se entendió? Entonces ahora en la clase práctica van a realizar los dibujos con sus docentes y para la próxima tienen que tener todos sus cuadritos completos. Son cuadros comparativos, ¿eh? Un cuadro comparativo entre los tejidos especializados. ¿Quedó claro, chicos? Profe. Sí, profe. Ok, Sí, profe. bueno. Una pregunta. Sí. ¿El material lo suben al aula o no? Ahora le vamos a preguntar a la doctora Fur, pero creo que no habría problema para que vean los preparados. Puede, profe. Gracias. Generalmente lo que se les sube al aula es la teoría, chicos. La parte práctica ya lo hacemos acá de manera remota, así que lo que se les sube, lo que se comparte con ustedes es el teórico. Eso se les puede subir al aula. La De parte igual manera, práctica no, doctora, porque sí, estos preparados que vimos están en el Atlas que nosotros le subimos al aula. Así que exactamente. están todos en el Atlas. Si les parece, ahora vamos a trabajar entonces cada uno en su comisión. Tengan a mano ¿Profe ya todo. habilitó las salas? A mí me aparece, fíjense. Tienen que pasar a su sala porque son las 11:10 y Y el ya aula están se todas cierra. habilitadas las salas. La aplicación se cierra a las 12, chicos, así que por favor vayan a sus salas. Buenos días, ¿cómo están? ¿Se escucha bien por ahí? Hola, profe. Hola, ¿Se escucha profe. bien? ¿Están agotados del tema de hoy? Bastante largo. ¿Se les hizo? ¿Se escucha bien? Sí, profe, se le escucha bien. Ah, bueno. Vayan encendiendo también sus cámaras, los que no tienen encendidas, y podemos ir empezando. Bueno, si me escuchan todos, faltan 10 más o menos para hacer la totalidad de la comisión 2. Algunos seguramente va a ir entrando. Para que a ustedes se les haga un poquito más fácil lo que es, porque hoy el práctico es bastante largo y además tienen la tarea del cuadro también para el lunes, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue, tengo todos resueltos los dibujitos, ¿sí? Yo les voy a pasar eso, porque lo que quiero es que ustedes puedan conversar acá, que podamos dialogar, ¿sí? Que podamos ir juntando como todo lo que escuchamos en esta mañana para poder llegar a una conclusión el día de hoy de todos estos temas tan largos, ¿sí?
La idea no es que uno dibuje, presente perfectamente y bueno, a la profe le gusta el dibujo y punto. La idea es que a través del dibujo ustedes puedan entender qué es lo que están dibujando, qué están haciendo, por qué dibujo esta célula, por qué es importante en ese tejido, qué tipo de tejido estoy dibujando, ¿sí? La base no es que sea perfecto y uno así muy bien 10, no, la base es que ustedes entiendan por qué uno dibuja eso, por qué lo pone a tal célula en tal lugar, qué función tiene para ese tejido, ¿sí? Nuevamente vamos a repasar, ¿sí? Desde la base. La base de todo este primer parcial era célula, ¿no es cierto? De esa célula nosotros sabíamos que se agrupan muchas células y forman ¿qué? Tejidos. Tejidos, perfecto, Francisco. Muy bien, esos tejidos, ¿sí? Que eran, ¿no es cierto?, células de una misma estirpe que se juntaban y formaban tejidos. Esos tejidos se van a juntar, ¿no es cierto?, de diferentes estirpes, de diferentes grupos celulares y van a formar órganos y los órganos van a formar sistemas. Eso es nuestra clasificación grande, ¿sí? Si nos quedamos en el título de tejidos, ¿sí? Tenemos tejidos fundamentales en nuestro organismo. ¿Cuáles son y cuántos son? Los tejidos fundamentales del organismo. 4. ¿Se acuerdan? Bien, sin miedo. 4 tejidos fundamentales. Eso no se lo borran nunca de la mente. Nosotros, ¿sí? Todos los tejidos que tenemos como clasificación grande de nuestros tejidos fundamentales en el cuerpo humano, tejidos fundamentales. ¿Cuáles son? El primero que vimos. ¿Tejido cuál? Epitelial. Epitelial. Y ahora estamos en el Conectivo. tejido conectivo, ¿sí? La próxima clase vamos a ver muscular y la otra clase nervioso, ¿sí? Para que ustedes entiendan de dónde sale todo eso, porque después cuando veíamos epitelial, ahí a su vez dividíamos revestimiento, glandular y todo lo que se nos complicó las otras clases, ¿sí? Ahora, con el tejido conectivo, teníamos 2 grandes divisiones de ese tejido conectivo, ¿se acuerdan? Propiamente dicho y especializado. Perfecto. Tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo especializado, ¿sí? Ustedes pueden ir haciendo ya en su apuntecito flechitas y sacando lo que vamos diciendo para tener un esquema general, ¿sí? Tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo especializado. Cuando veíamos el tejido conectivo propiamente dicho, ya explicábamos que sí o sí necesitábamos una matriz extracelular, porque si no, ¿dónde van a estar las células? ¿Sí? No están sueltas. Vamos a tener fibras y vamos a tener células, ¿sí? Siempre vamos a tener esas 3 cosas, pero va a cambiar nada más que la forma en la que se presentan esas 3 cosas para ser especializados. ¿Se entiende? Entonces, describíamos al tejido conectivo común, ¿sí? Propiamente dicho, la clase pasada, las células fijas, las móviles, y ahora, la de hoy nos tocaron todos los especializados, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien?